Nos encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos explicando lo que significa la fe cristiana a la luz precisamente de este relato de la iglesia primitiva, de cómo el Evangelio se extendió por todo el Imperio Romano. Y esta es una parte particularmente fascinante del libro de los Hechos, porque nos relata cómo el Evangelio llegó a nuestro propio continente, al continente europeo, que pasó en Europa hace ya prácticamente 2000 años, cuando el Evangelio se propagó entonces. Y encontramos ese relato de aquel lugar que era la ciudad de Filipos, una colonia romana, donde claramente el Espíritu Santo de Dios indicó que el apóstol Pablo y sus compañeros de misión deberían anunciar el Evangelio. Y entonces estamos mirando lo que pasó allí en Filipos, en aquella ciudad, y en esta ocasión estamos en el capítulo 16 y podemos leer desde el versículo 13, donde se nos dice: y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Y particularmente este último versículo es aquel sobre el que me gustaría que pudiéramos pensar en esta ocasión. Se nos dice de Lidia: y cuando fue bautizada y también su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Lo que tienen los escritos primitivos de la Iglesia cristiana, en este caso el libro de los Hechos de los Apóstoles, es que nos permiten, desde un punto de vista ventajoso, observar lo que es la auténtica experiencia cristiana. Oímos hablar de lo que es la fe cristiana, de lo que significa ser cristiano en nuestros días, y podemos plantearnos qué es exactamente lo que entendemos por esto. Después de 2000 años de cristianismo, aquí en este mundo hay tantas y tantas ideas acerca de lo que pueda significar la auténtica experiencia cristiana. Y por eso siempre es bueno acercarnos a estos libros que nos están relatando realmente lo que significa ese conocimiento de Dios en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Lo tenemos aquí en aquella primera convertida de Europa, Lidia, esta mujer de la que se nos dice que Dios mismo, el Señor Jesucristo, abrió su corazón para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Lo curioso es que en el siguiente versículo se nos relata algo que es interesante. Se va ya al hecho de que fue bautizada juntamente con personas de su propia familia, y nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel. Y esta es una palabra curiosa porque tiene que ver con la fe. Si habéis juzgado que yo soy una persona de fe en el Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Y por tanto, lo que un texto como este nos está diciendo fundamentalmente es que la auténtica experiencia cristiana tiene que ver con una relación, con un cambio en nuestra forma de relacionarnos. Hay una nueva relación que entra en juego cuando somos cristianos, y una nueva relación con las demás personas que están a nuestro lado, especialmente con aquellos que son cristianos. Esto es lo que nos está enseñando este versículo. Hay una relación. ¿Qué es el cristianismo? Es fundamentalmente una relación. Es una relación con la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y precisamente porque tenemos una relación con la persona del Señor Jesucristo, tenemos también una relación con aquellos que son cristianos y con las personas en general. Y esto es lo que aquí se nos está poniendo de manifiesto por medio de esta expresión, cuando dice: y cuando fue bautizada y su familia. Aquí se nos está diciendo acerca de la costumbre que fue introducida por nuestro Señor Jesucristo ya en la gran comisión que dio a su iglesia, de que todos aquellos que creyeran en el Señor Jesucristo tenían que ser bautizados.
Esto es algo que encontramos en los relatos de los evangelios y también es la práctica de la Iglesia cristiana. Encontramos que desde el mismo momento en que desciende el Espíritu Santo en Pentecostés, todos aquellos que han sido conmovidos por la palabra de Dios, que han experimentado la presencia del Espíritu Santo dentro de ellos, son personas a las que se llama a bautizarse. Dice en Hechos, en el capítulo 2 y en el versículo 38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y se nos dice que aquellos que recibieron esta palabra fueron bautizados. Y por tanto vemos que este bautismo, este acto, es algo que identifica a los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. El bautismo es algo que realmente aparece aquí como, en primer lugar, algo que hacemos en realidad con respecto a Jesús, como una obediencia a ese mandato de Cristo Jesús. Es significativo, llamo vuestra atención sobre ello, que ni siquiera se menciona que Lidia tuviera esa fe, sino que después de que decirse que el corazón de Lidia fue abierto para que estuviera atenta a la palabra de Dios, a la palabra que era predicada por el apóstol Pablo, esta persona fue bautizada. Está poniendo de manifiesto que la acción del Espíritu Santo abriendo el corazón de Lidia para que estuviera atenta a la predicación de la palabra de Dios engendró esa fe en Lidia y le llevó a ese bautismo, a esa decisión de bautizarse. El bautismo, por tanto, aquí se nos está presentando en este pasaje en particular, pero en toda la Escritura, como un acto de obediencia a Dios. Es decir, si tú crees, si tú eres una persona que puedes decir que has creído en el Señor Jesucristo, entonces tienes que bautizarte. No es una opción. Podemos quizás por las circunstancias de la vida esperar un cierto tiempo para ver si esta persona da evidencias de que tiene esa fe verdadera, pero aquí se nos está diciendo que no podemos esperar excesivamente, sino que una persona que tiene fe en Cristo Jesús tiene que obedecer a ese mandato de bautizarse. ¿Eres tú una de esas personas que crees pero no estás bautizada? Esa es una pregunta que tienes que hacerte. No simplemente puedes decir, bueno, creo, pero no he recibido ese bautismo. ¿Por qué es tan importante entonces el bautismo? El bautismo es importante porque, como pone de manifiesto todo el Nuevo Testamento, realmente está hablando de esa palabra que yo os decía antes, que es la indicación de una auténtica experiencia cristiana, es decir, la relación con Cristo Jesús. Realmente el cristiano es alguien que por la obra del Espíritu Santo en su corazón viene a relacionarse con Cristo Jesús, viene a reconocer a Cristo Jesús como el único que da sentido a su propia vida. ¿En qué sentido nos relacionamos con la persona del Señor Jesucristo? El bautismo tiene esa importancia en que nos está diciendo que nuestra relación esencialmente con Cristo Jesús tiene que ver con una identificación con Cristo Jesús en esa obra que Él vino a realizar para nuestra propia salvación. El bautismo cristiano, que es un mandato de Dios para todos aquellos que creen, significa realmente que yo he recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador, que cifro la esperanza de mi futuro no en lo que yo pueda hacer para con Dios, para salvarme a mí mismo, sino en lo que Cristo Jesús ha hecho para mi propia salvación. Por eso, incluso la manera en que el bautismo tenía lugar entonces y hasta ahora seguimos haciéndolo así en las iglesias evangélicas, en las iglesias que buscamos esta confesión de fe bíblica, consiste precisamente en esa inmersión en agua, consiste en el hecho de que damos testimonio de que hemos muerto con Cristo al pecado y hemos resucitado a una nueva vida con Él. Porque lo que es distintivo de la persona de Cristo Jesús es su muerte. Realmente Cristo vino para morir en una cruz a favor de pecadores como nosotros. No hay manera en la que podamos ser salvos si no es por la fe en nuestro Señor Jesucristo, aquel que murió en una cruz
para darnos esa salvación. Y cuando una persona se bautiza, lo que está diciendo es que ha muerto con Cristo Jesús, que acepta que la muerte de Jesús en la cruz es también su propia muerte al pecado, que solamente la muerte de Jesús significa que él puede ser salvo. Y por eso hay esa identificación en las aguas del bautismo por medio de esa inmersión. Significa también que creemos que Cristo verdaderamente murió, que fue sepultado, que realmente la muerte de Jesús no fue una ficción, no simplemente es alguien que pareció que estaba muerto pero no lo estaba, sino que fue sepultado. Hay una realidad de que Él murió verdaderamente para que nuestros pecados pudieran ser perdonados. ¿Alguna vez te has planteado por qué murió Jesús? Jesús murió precisamente porque nosotros necesitábamos esa salvación. Si Él no moría, nosotros moriríamos eternamente. Él tuvo que llevar sobre sí el castigo de nuestro propio pecado. Por eso Cristo murió y fue sepultado. Realmente la paga del pecado, cuando vemos la tumba, cuando vemos lo que se relata acerca de aquella tumba de Jesús en la que fue puesto y en la que estuvo literalmente durante esos 3 días, nos muestra que es verdad la sentencia divina de que la paga del pecado es la muerte. Y esto es algo realmente solemne, porque podemos pensar, bueno, esto no es realmente tan importante, y sin embargo, ¿lo has pensado alguna vez? Que el Hijo de Dios encarnado tuviera que morir y tuviera que ser sepultado. ¿No está hablando eso poderosamente de la realidad, de lo que es la muerte y la condenación, la muerte eterna de la que habla la Escritura? Pero no es también el testimonio de que Cristo pagó verdaderamente por nosotros, porque fue sepultado. Y el bautismo significa que tenemos esa relación con Cristo Jesús como un Cristo vivo, aquel que ha resucitado de entre los muertos. El bautismo también, una nueva vida con Cristo Jesús, simboliza que nuestra identificación es con el Cristo que está vivo. La fe cristiana celebra a un Cristo resucitado, a un Cristo ascendido, a un Cristo que está con nosotros por medio de su Espíritu Santo. Y en las aguas del bautismo estamos dando ese testimonio de que nuestro Cristo está vivo. Creemos que Él ha sido vindicado por el Espíritu Santo de Dios por medio de la resurrección de entre los muertos, y que precisamente porque Él vive, también nosotros viviremos. Precisamente porque Él ha pagado por el pecado, nosotros podemos estar persuadidos de tener vida y vida eterna. Y por tanto el bautismo aquí claramente está mostrando que Lidia era una persona que se había identificado con la persona del Señor Jesucristo. Es muy evidente que el apóstol Pablo y sus compañeros habían anunciado ese evangelio de la salvación por la pura gracia de Dios en la persona de Cristo Jesús, en su vida, en su muerte, en su sepultura y en su resurrección, y que Lidia había puesto esa confianza en el Señor. Por eso dice: si vosotros juzgáis que yo haya sido fiel al Señor, si vosotros pensáis que yo he puesto mi fe en Cristo Jesús, y ciertamente yo creo que es así porque me habéis bautizado, entonces quiero que hagáis esto. Y lo que nos está diciendo la Escritura, por tanto, es que esa relación con el Señor Jesucristo es la auténtica experiencia cristiana. Cuando tú piensas en Jesús, ¿qué piensas acerca de Él? ¿Qué es Cristo Jesús para ti? ¿Es Él tu Señor y tu Salvador? ¿Crees que Cristo Jesús murió en la cruz para que tus pecados fueran perdonados? ¿Crees que resucitó para tu justificación? ¿Cómo te relacionas con el Señor Jesucristo? ¿Qué importancia tiene en tu vida esa relación con el Señor Jesucristo? Eso es lo que nos está diciendo aquí. Por tanto, en primer lugar, es una relación con Cristo Jesús. La experiencia cristiana auténtica, según las Escrituras, tiene que ver con esa relación con el Señor Jesucristo. Pero también, y en segundo lugar, esa auténtica experiencia cristiana trae una relación con aquellos que son cristianos, ciertamente con toda persona. Incluso se nos enseña a rezar, a orar por nuestros enemigos, se nos enseña a pedir
por aquellos que nos han ofendido, por aquellos que nos han hecho el mal, pero particularmente aquí, en este pasaje, se nos dice que los cristianos tenemos una relación especial con aquellos que ya son también cristianos. ¿En qué consiste esa relación? Dice, y cuando fue bautizada y su familia nos rogó, Lidia, diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Pablo y estos compañeros suyos son unos extraños en un sentido para Lidia. Acaban de llegar a Filipo y sin embargo, una vez que esta persona, Lidia, ha recibido a Cristo Jesús, ha mostrado su obediencia al Evangelio, siendo bautizada, entonces hay una relación nueva con esas personas que le han traído el Evangelio. Esas personas que son el apóstol y sus compañeros, les dice, si habéis juzgado que yo he creído, que yo soy fiel al Señor, que tengo esta fe en el Señor Jesucristo, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Es deliciosa la manera en que se expresa aquí el autor Lucas, refiriéndose a las palabras de Lidia. Si verdaderamente pensáis que yo soy creyente ahora, entonces yo tengo una petición para vosotros. Y esa petición es que os quedéis en mi casa, que poséis en mi casa. Esto es curioso, ¿verdad? Muchas veces, y por eso nos ponemos bajo la palabra de Dios, ¿no? Lo decimos de vez en cuando porque esto es importante. Esta es la ventaja que tiene la predicación expositiva, ¿no? Que nos tenemos que someter todos al texto, el predicador el primero. Y muchas veces lo que se nos dice pues nos llama la atención. Aquí está hablando que la evidencia de esa relación con aquellas personas, en el caso de Lidia, fue la hospitalidad. Lidia fue una persona que abrió su hogar a aquellos predicadores itinerantes. Fue una persona que quiso que estas personas estuvieran con ella en su propia casa. La hospitalidad. La hospitalidad es una gran virtud cristiana. Pero lo que se nos dice aquí es que es una evidencia de la obra de Dios en nuestra vida. Porque estamos dispuestos a compartir nuestro hogar con otros. Estamos dispuestos a abrir la puerta de nuestra casa a otros. En este caso, a estos misioneros cristianos, a estos predicadores del Evangelio de Cristo Jesús. Y sabemos que esto es algo que es recomendado en todas las Escrituras constantemente. Estamos leyendo en ese pasaje que me parece delicioso, que quizás no exista ningún pasaje en toda la Escritura que muestre lo que es la hospitalidad, como Abraham recibió a esos mensajeros divinos. Lo hemos leído hace un momento en Génesis, en el capítulo 18, estos tres varones que, curiosamente, al final de la historia vemos que uno de ellos era el Señor Jesucristo mismo. Y vemos esa hospitalidad, ¿no? Incluso la manera en que insiste, ¿no? Aquí estamos viendo que Lidia, ¿no?, hace lo mismo. Lidia insiste en que ellos se queden y Abraham, cuando ve venir a estos varones, insiste, no, vosotros os tenéis que quedar aquí. Y vemos esa preparación, esa generosidad, esa opulencia, incluso podríamos decir, de la hospitalidad de Abraham. Lo mejor que tiene es lo que ofrece a esos tres varones y hace todo lo que está en su mano para que esos tres varones se sientan a gusto en su propia casa. Y lo que se nos dice aquí en la Escritura, por tanto, es que es algo valioso a los ojos de Dios que hagamos esto. Es valioso porque lo que el texto está realmente diciéndonos de parte de Dios por medio de Moisés, el autor del Génesis, es que hay algo que solamente podemos obtener de parte de Dios cuando somos hospitalarios. Eso es lo que está diciendo aquí. Porque cuando hay esa atmósfera que se crea, ¿no?, cuando recibes a estas personas, ¿no?, que se crea ese caldo de cultivo, si lo puedo poner así,
para que se pueda compartir cosas que son ciertamente preciosas. Aquí tenemos el caso de Abraham, ¿no? Realmente Dios le ha hecho una serie de promesas, pero ¿cómo van a sustanciarse esas promesas? Parece imposible, ¿no?, que Abraham y Sara puedan ser padres ellos mismos. Pero es en medio de esa hospitalidad que se le revela a Abraham la realidad de ese Dios que hace milagros, de ese Dios que hace maravillas y que va a hacer que Sara, aunque ya no puede físicamente tener hijos, tenga un hijo. Y lo que está, por tanto, señalando el texto es que hay algo que es muy valioso en la hospitalidad cristiana. ¿Cuántos y cuántos de nosotros, y tenemos ejemplos quizás en esta misma semana que ha concluido, cuántos y cuántos de nosotros podemos decir, bueno, qué valioso que ha sido haber abierto mi casa a esta persona? Cuántas cosas buenas han venido a mi vida por haber sido hospitalario con personas que no conocemos de nada y sin embargo vienen en el nombre de Cristo Jesús y son recibidos como estos siervos, estos enviados de Cristo Jesús. ¿Cuánto bien? ¿Cuántas conversaciones? ¿Cuánto compañerismo cristiano? ¿Cuánta profundización en las Escrituras recibimos cuando tenemos a otras personas en nuestros hogares? Eso es lo que se nos está diciendo y por tanto el texto, como veis, es siempre un reto para nosotros en nuestros días. Somos, en primer lugar, hospitalarios, abrimos nuestros hogares cuando nos enteramos de que va a venir alguien, quizás algún predicador, va a traer la palabra de Dios el domingo, decimos, bueno, pues que se venga a comer a mi casa. ¿Tenemos esa disposición para invitar a otros? Somos hospitalarios, con gente incluso que no conocemos de nada. Estamos dispuestos a abrir nuestros hogares para la comunión cristiana. Eso es lo que está diciendo el texto. Lidia abrió su casa para estas personas. Lidia insistió, nos obligó a quedarnos, ¿no? Podemos ver algo ahí de esa cortesía cristiana, ¿no? Algunas de las personas que han venido algunas veces aquí buscan ser tan corteses como Lidia y me dicen, yo me puedo buscar un hotel, Y yo digo, eso por supuesto que no. Nos obligó a quedarnos. ¿Nos damos cuenta de lo que nos está diciendo el texto? Entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Tenemos esa actitud nosotros, nos damos cuenta de la importancia que tiene la hospitalidad en cuanto a la fe cristiana. El Espíritu aquí quiso que supiéramos de Lidia pocas cosas, pero una de ellas es que abrió su casa. Qué tremendo tuvo que ser tener al apóstol Pablo y a Lucas, el médico amado, y a Silas, el profeta, en aquella casa. Me imagino que aquellas conversaciones tuvieron que ser extraordinarias. ¿Cómo crecería Lidia espiritualmente teniendo a semejantes personas en medio de ella? Somos conscientes de cómo Dios nos bendice por medio de otras personas. Eso es la relación de la que estamos hablando en esta ocasión. Ser cristiano significa darnos cuenta de que nuestra relación con Cristo es una relación que pasa también, que crece y que madura con la relación con otros hermanos. Los hermanos pueden aportarnos mucho a nosotros. Cualquier hermano puede aportar a otro hermano. Y tenemos que buscar esos espacios para ese compañerismo, para esa comunión en nuestros hogares. Tenemos que procurar que esto sea una realidad en medio nuestro. No que no lo sea, pero estoy diciendo que tenemos que abundar más y más, como aquí se nos dice en el caso de Lidia. Pero es también la hospitalidad algo importante por ese otro aspecto que está señalando aquí el texto, pero que se amplía en esa parte tan desconocida del Nuevo Testamento que es lo que llamamos la tercera epístola de Juan, ¿no? Pocas veces leemos de tal libro del Nuevo Testamento, le llamamos libro, pero realmente es una hoja de la Escritura y es una carta, ¿no?, del anciano. Este anciano es el apóstol Juan, ya mayor, que escribe a este Gallo, ¿no?, que le llama el amado. ¿Y de qué va esta tercera
epístola de Juan. ¿Alguna vez habéis leído esa epístola? Realmente va de esa hospitalidad cristiana. Está aquí recomendando a Gayo y está diciendo que yo me regocijo por una persona como tú. Y lo hago porque realmente veo ese espíritu cristiano en tu vida. ¿Cuál es ese espíritu cristiano? ¿Simplemente que decimos que somos cristianos? No, es que hay en nosotros, en el caso de Gayo, un anhelo de que nuestra casa, y este es el segundo aspecto de la hospitalidad, pueda ser un trampolín para la proclamación del Evangelio. Dice en la tercera de Juan: amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Eso es realmente lo que llama la atención de aquella hospitalidad cristiana. Bueno, si viene alguien que yo conozco, si viene un pariente mío a mi casa, pues claro, si hay alguien que yo conozco, pero un desconocido, voy a abrir mi casa con todo lo que implica abrir una casa a un desconocido. Pero dice, los cuales han dado ante la Iglesia testimonio de tu amor, y harás bien, dice Juan el apóstol, en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Jesús, sin aceptar nada de los gentiles. Y esa es su exhortación. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Es una exhortación cristiana. Tenemos que acoger a estas personas. ¿Por qué? Aquí da otra razón, porque estamos cooperando con la verdad. Estas personas son predicadores itinerantes, personas que van de un lugar para otro y que no están buscando otra cosa sino anunciar a Cristo Jesús y que no quieren sencillamente quedarse con otros que no sean cristianos. Quieren que sean los mismos cristianos los que les impulsen para la predicación del Evangelio. Cuando somos hospitalarios, estamos cooperando con la verdad del Evangelio. Estamos haciendo que el Evangelio avance, porque esas personas que se acogen bajo nuestros techos, en nuestros hogares, están buscando esa predicación del Evangelio. Y por tanto, como vemos aquí en esta exhortación, se nos está llamando a que nosotros también podamos imitar este comportamiento. Estas cosas han sido escritas para que tú y yo podamos comportarnos conforme a las mismas. Que estos testimonios realmente puedan hacer también mella en nuestra propia manera de entender la fe cristiana. Si tú eres un cristiano, si tú profesas ser discípulo de Cristo, entonces te tienes que bautizar. Te tienes que bautizar. Si eres creyente, tienes que decir, yo me quiero bautizar porque es un acto de obediencia a Cristo Jesús. Tienes que públicamente dar testimonio de que te identificas con Él, en lo que Él hizo a nuestro favor para nuestra salvación en la cruz, testificado por su resurrección. Y si somos el pueblo de Dios, entonces tenemos que crecer en esa relación con otros cristianos. Tenemos que abrir nuestras casas. No simplemente tenemos que estar pasivos, a ver si cae algo, alguien viene, a ver qué hago. No, ofrecernos, buscar opciones, oportunidades. ¿Quién puede venir a mi casa? ¿Quién puede estar en mi casa? Como Lidia, tenemos que darnos cuenta de que hay bendiciones de Dios que solamente las vamos a obtener si tenemos a otros hermanos en casa. Si no, no las vamos a perder. Y que al mismo tiempo estamos cooperando con la extensión del Evangelio. ¿Puede haber algo más precioso que ser instrumentos en las manos de Dios para que otros anuncien el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Por tanto, que nosotros también podamos buscar que esa experiencia cristiana auténtica pueda reproducirse en nosotros mismos, que podamos ser iglesias como aquella iglesia que se fundó en Filipos por parte del apóstol Pablo y de sus compañeros, que podamos de alguna manera imitar estas cosas para que Dios también pueda manifestar su gloria en medio nuestro en estos días. Que así sea en nuestra iglesia para la gloria de Dios. Amén.